La jardinería con estilo barroco se desarrolló en Europa entre los siglos XVII y XVIII, en un escenario monárquico que buscaba proyectar mensajes de majestuosidad y solemnidad. Surge un arte que refleja estos elementos al detalle. Inspirados en la jardinería italiana, los franceses se dedican al diseño de solemnes jardines dispuestos para la exhibición de su grandeza. Si vemos en detalle los elementos característicos del diseño, tendremos perspectiva, simetría y geometría, el elemento agua, parterres, bosquets y arte topiario. La perspectiva se encuentra siempre determinada por dos ejes, uno central importante que marca el recorrido visual hacia el infinito y el jardín con su conjunto, y un eje transversal que siempre es el palacio o castillo. Ambos representan y remarcan el poder absoluto. La simetría y la geometría, elementos característicos que dan orden y coherencia, brindando un aspecto de sobriedad y disciplina. Cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos atestados con césped, islas de flores herbáceas y hortalizas, siempre con un marcado patrón de color. El agua es utilizada para organizar y delimitar. Es muy importante en estos jardines. Se puede ver en fuentes, canales o láminas que generan atractivos muy visuales en los diseños. Los parterres, generalmente muy recargados, rectangulares, forman figuras geométricas y parecen tapices o alfombras al nivel del suelo. Están constituidos por césped y especies arbóreas. Es el recurso más decorativo junto al palacio. Los bosquets son un tipo de bosque de jardín que se suele podar y acondicionar para crear espacios destinados a la reunión o al recreo. Pueden ser irregulares o en grupos y repetidos generan arboledas alineadas en diagonal o ángulo recto, acentuando el efecto de amplitud y perspectiva. El arte topiario consiste en recortados y podados de arbóreos y arbustos para que adquieran una geometría piramidal o prismática entre otras formas y así ligar elementos estructurales que enfatizan la verticalidad. Para nuestro recorrido dentro de Alemania hemos seleccionado 5 jardines de estilo barroco. Los jardines de Ludwigsburg, en Ludwigsburg, los jardines de Sanssouci, en Potsdam, los jardines de Augustusburg, en Brühl, los jardines de Herrenhauser, en Hannover, los jardines de Charlottenburg, en Berlín. Los jardines de Ludwigsburg muestran uno de los mejores ejemplos de jardín barroco que se puede ver actualmente en Alemania. Este mantiene su apariencia en torno al 1700. En 1749 se reorganizó y amplió el jardín. A medida que pasó el tiempo, ciertos sectores de los jardines fueron cambiando y plasmando distintos estilos. Aún así, siguió manteniendo el barroco original, conservando caminos originales, un gran canal y una fuente en el centro del jardín. El jardín sur estaba dividido en 4 prados de igual tamaño, por lo que se decidió crear además un jardín paisajístico de estilo inglés y otro de temática medieval. Junto a ellos se diseñaron 3 adicionales. Alrededor del año 1830, el canal se rellenó y se plantó un huerto en los prados del sur. Este luego se utilizó para el cultivo de papas. Actualmente, y con una restauración realizada en el año 1943, se implementó la plantación de decenas de miles de árboles y setos, más de 20.000 rosales y otras 400.000 especies florales. Podemos encontrar especies como castaña sativa, betulas, jacintus, ciclamen, convallaria majalis, agave amica, peonias, nautia arvensis, mirabilis jalapa, sambucus, Adenocarpus hispanicus y Taxus, entre otras. Los jardines de Sanssouci nos ofrecen un conjunto de palacios y jardines que se comenzaron a construir en el siglo XVIII durante el reinado de Federico el Grande y fueron ampliados posteriormente por el rey Federico Guillermo IV en el siglo XIX. En el centro del parque se encuentra el Palacio de Sanssouci. Federico el Grande en 1732 ordenó que se creara un jardín de flores, frutas y hortalizas en los terrenos de su residencia de verano. Además, invirtió mucho en el sistema de fuentes del parque debido a que eran un elemento fundamental de los jardines barrocos de la época. En ese momento no se consiguió que llegara agua al sistema de fuentes.
hasta que 100 años después, en 1842, un motor de vapor de 81,4 caballos de fuerza construido por August Borsig hizo que el chorro de agua de la Gran Fuente se elevara a 38 metros de altura. La Gran Fuente, elemento principal de este jardín, se encuentra bajo uno de los elementos más significativos de estos jardines, sus peculiares terrazas de viñedos. Con la expansión del parque tras la construcción de nuevos edificios, se construyó una avenida principal recta de 2,5 kilómetros de longitud. Estos edificios rodean el palacio y abren la avenida a rotondas con fuentes rodeadas por estatuas de mármol. Desde allí salen varios caminos entre setos altos hacia otras partes de los jardines. Podemos encontrar más de 3.000 árboles frutales, además de numerosos viveros. Las esculturas de las diosas Flora y Pomona decoran una de las salidas del parque y se colocaron allí para destacar su conexión con el jardín de flores, frutas y hortalizas. Andrew Marvell fue un escritor satírico de la época y en este extracto de una poesía suya podemos ver la referencia a la ostentosidad del estilo. Hombre lujoso para poner en práctica su vicio, sedujo al mundo después de él, y de los campos seducen las flores y las plantas, donde la naturaleza era simple y pura. Los jardines de Augustusburg, ubicados en Brühl, remontan su origen a 1728, diseñados y creados originalmente por Dominique Girard. Los jardines del palacio forman parte de la lista de la UNESCO por ser uno de los mejores ejemplos de jardines de estilo barroco a nivel internacional. Adornados con parterres simétricos en torno a una fuente central, hacen del paisaje un lugar calmo y lleno de historia. Cuentan además con una avenida de tilos que une ambos palacios. En él podemos encontrar estanques y adornos florales ornamentales. En el siglo XIX fue reestructurado por Peter Joseph Lenné, agregando nuevas especies estacionales. Entre las especies de árboles más destacadas podemos encontrar Fagus, Acer, Quercus y Populus. Las especies principales florales son de acuerdo a su época. En primavera podemos encontrar Tulipa, Anémone, Narcissus, Hyacinthus, Chrysanthemum, Claveles y Matiola. En verano podemos encontrar Lilium, Agave amica, Papaver y Retamas. En otoño, Calendulas officinalis, Amaranthus, Valeriana officinalis, Geranium y Passifloras. Ubicado en Hannover, el Herrenhauser Garten es un complejo de jardines compuesto por el Gobergarten o Gran Jardín, el Jardín de la Montaña y otros dos de origen inglés. Originalmente, en 1655, Johann Friedrich junto al jardinero Michael Gross crearon el primer jardín de recreo que inicialmente ocupó el área del gran parterre de hoy. El jardín experimentó su desarrollo real durante el reinado del elector Ernest August. Entre 1676 y 1714, su esposa Sophie, junto al jardinero Martin Charbonnier, se convirtió en la diseñadora del Gran Jardín, y hoy este cubre un área de 135 hectáreas. Los jardines reales de Hannover-Herrenhauser, originarios de hace más de 300 años, se consideran uno de los parques con jardines más bellos de Europa. Hasta mediados del siglo XIX, el Gran Jardín fue cayendo en una especie de letargo de 100 años, lo que significó un golpe de suerte para Herrenhauser, ya que mientras muchos príncipes comenzaron a transformar sus jardines barrocos en jardines paisajísticos en el siglo XVIII, el Gran Jardín permaneció sin cambios en su forma barroca. En 1862, Georg V declaró a Herrenhauser su residencia permanente, pero este nuevo significado del Gran Jardín encontró su fin rápidamente en 1866 por la pérdida de la tierra y la corona, y el complejo comenzó a deteriorarse. En 1936, la ciudad de Hannover adquirió el jardín y lo reparó, pero la Segunda Guerra Mundial, en la que el castillo fue completamente destruido por bombas incendiarias, volvió a destruir esta obra. El complejo tuvo que ser restaurado nuevamente y finalmente volvió a brillar en su antiguo esplendor en el 300 aniversario del jardín en 1966. El Gran Jardín continúa mejorando a través de trabajos de restauración en curso y ahora es uno de los jardines barrocos más importantes de Europa.
El Govergarten, cuyo diseño barroco se ha mantenido prácticamente inalterado durante siglos, atrae al visitante a disfrutar de un agradable paseo y admirar las burbujeantes cascadas y fuentes y el magnífico parterre. Los majestuosos magnolios y rododendros en flor en primavera, las praderas perennes y pastos a finales del verano, los paisajes de pantanos y estanques de especial interés en el invierno, son solo algunos ejemplos de los muchos aspectos hermosos que deben admirarse y apreciarse. En los invernaderos siempre se puede ver alrededor de 800 orquídeas en flor y plantas exóticas de todo el mundo. Durante más de 300 años, una avenida bordeada de tilos conduce al mausoleo de la Casa Real de Hannover. Actualmente, en el Gran Jardín se celebran diversos eventos artísticos muy importantes para Alemania. Como comentario, mencionamos que si bien no es de estilo barroco, junto al Govergarten se encuentran los jardines de la montaña, con un gran huerto con especies como bambú, cacao, café, piña, caña de azúcar y vainilla. Además, cuenta con un invernadero con 11.000 plantas de diferentes zonas en las que encontraremos magnolias, arces, camelias, helechos, cactus y suculentas, lirios, lotos y la mayor colección de orquídeas de Europa. Dentro de la capital alemana, nos encontramos con los jardines barrocos de Charlottenburg. Estos se extienden a espaldas del Gran Palacio Real, construido en 1699 por encargo de Federico I como residencia de verano para su esposa Sofía Carlota de Prusia. Los bellos jardines reales se extienden por 33 hectáreas. Fueron diseñados en 1697, siguiendo claramente los cánones barrocos del jardín francés tan de moda en aquel momento. Senderos, praderas, setos y plantas, todo ordenado de forma geométrica con grandes parterres y unos ejes muy definidos. Un gran edificio cerca del palacio, la Orangerie, tenía la función de proteger del frío a alrededor de 500 limoneros y naranjos que se cultivaban en maceta y que eran trasladados en invierno. Casi un siglo después, en 1786, se modificó el jardín y se rediseñó, transformándolo progresivamente al estilo paisajístico del jardín inglés. Palacio y jardines sufrieron una gran destrucción en la Segunda Guerra Mundial, tras la cual se decidió reconstruir la parte central del jardín en estilo barroco, manteniendo el resto como jardín paisajístico. A pesar de la falta de rigor histórico de la decisión, el elemento determinante fue la inexistencia de un jardín de estas características en Berlín. El jardín de Charlottenburg se caracteriza hoy por las grandes avenidas frente al palacio, con inmensos parterres de piedras y borduras de buxus de formas ornamentales y un enorme sistema de masas arboladas que parecen dirigirse hacia el infinito. Sin duda, el conjunto que forma con el imponente edificio del palacio configura alguna de las estampas monumentales más bellas de Berlín. Los jardines constituyen un remanso de paz en la ciudad de Berlín, donde se puede pasar horas recorriéndolos, descansando junto a estanques y lagos. Hasta aquí llega nuestro recorrido por estos 5 destinos barrocos alemanes. Dejamos un link de acceso al texto extendido del material que se pudo ver en la diapositiva. Muchas gracias.